Imagina por un momento que estás entrando en España no por Barajas, no por una frontera controlada, no con un pasaporte en la mano, sino de madrugada, en una patera sobrecargada, guiado por mafias que te han prometido un futuro que no existe. Imagina que al otro lado no te espera ni trabajo ni papeles, sino un sistema desbordado, unos barrios tensionados y unos políticos que convierten tu drama en una pancarta para la siguiente campaña. Hoy quiero hablarte de eso, de la inmigración ilegal, del control de fronteras y de por qué, te guste o no, este debate va a decidir el futuro de España más que cualquier otro. Y sí, lo voy a hacer desde una posición muy clara, la que enarbola Santiago Abascal cuando dice que sin fronteras no hay nación y sin nación no hay derechos que proteger. Cuando se habla de inmigración en la televisión, casi siempre se recurre al mismo guión: planos de niños, discursos emotivos, palabras como solidaridad, diversidad, inclusión. Y atención, no se trata de negar la humanidad de nadie, ni de cerrar los ojos ante el sufrimiento real. Pero hay algo que casi nunca te cuentan. ¿Quién organiza esas rutas? ¿Quién se enriquece con cada plaza en una patera? ¿Quién negocia con los cuerpos de los más pobres mientras en Europa se discute sobre cuotas y pactos migratorios? No son ONG, no son asociaciones vecinales. Son mafias, redes criminales, estructuras que mueven millones aprovechando la debilidad de los estados. Y cuando el Estado renuncia a ejercer su autoridad en la frontera, no es que no haya control, es que el control pasa a manos de ellos. Desde la izquierda se repite un mantra que ya habrás escuchado 1000 veces: ningún ser humano es ilegal. Suena bien, queda bien en un mural, pero convierte en consigna lo que debería ser un debate serio sobre leyes, soberanía y capacidad de acogida. Porque aquí hay una realidad incómoda que casi nadie se atreve a poner encima de la mesa. España no puede absorber indefinidamente flujos irregulares sin romperse por dentro. No lo dice un partido, lo dicen los barrios donde los servicios sociales están saturados, donde la sanidad pública acumula listas de espera, donde la escuela no da abasto y donde, casualmente, los autores de estas consignas casi nunca viven. Los que te hablan de fronteras abiertas rara vez cogen el metro en hora punta en los barrios más castigados. Cuando Abascal insiste en que hay que levantar un muro legal, no un muro de hormigón, muchos se llevan las manos a la cabeza. Dicen que es xenofobia, que es odio, que es volver al pasado, pero míralo de otra forma, que es más humano dejar que miles de personas crucen el Mediterráneo en condiciones inhumanas, sabiendo que muchas morirán en el intento o cortar de raíz la ruta para que nadie se suba a esas barcas. ¿Qué es más responsable? ¿Prometer papeles para todos desde un atril en Madrid o enviar un mensaje claro de que España va a hacer cumplir sus leyes, premiar al que viene de forma legal y cerrar la puerta al negocio de las mafias? Una política que no disuade, anima; una frontera que no frena, invita. Hay una escena que se repite cada verano en nuestras pantallas. Un cayuco abarrotado llega a Canarias. La imagen se viraliza. El gobierno sale a decir que se está coordinando con Bruselas, que habrá reubicaciones, que se reforzará el Frontex, que se hará lo que haga falta. Pero luego, cuando la cámara se apaga, la realidad es otra. Esos cientos de personas son alojadas en hoteles cerrados fuera de temporada, en instalaciones improvisadas, en pueblos donde nadie ha preguntado a los vecinos si están preparados para esa llegada masiva. No es solidaridad, es improvisación crónica. Y la improvisación, cuando se hace política con ella, se convierte en combustible perfecto para el conflicto social. Los defensores del papeles para todos nunca explican la segunda parte de la frase: ¿quién paga la integración? ¿Quién soporta el peso de la escolarización, de la sanidad, de las ayudas sociales? ¿Qué mensaje recibe el que lleva cotizando 20 años, no llega a fin de mes y ve cómo las ayudas le son denegadas mientras se multiplican las partidas para programas que nadie ha votado en su barrio? Esa fractura silenciosa es la que luego estalla en forma de abstención, de voto de castigo, de desafección total con el sistema. Y cuando esa desafección explota, los mismos que la provocaron señalan a Vox y dicen: ahí está el monstruo. No, el monstruo son sus políticas irresponsables. Frente a eso, la propuesta de Abascal es tan simple como políticamente incorrecta. Primero, fronteras; segundo, ley; tercero, prioridad para los ciudadanos españoles y para los inmigrantes legales que ya han apostado por este país, que respetan sus normas y que se han integrado. Hablar de prioridad nacional no es odio al extranjero, es sentido común. Igual que en tu casa decides a quién invitas y hasta dónde llegas, un país tiene derecho a decidir quién entra, en qué condiciones y con qué límites. Lo contrario es renunciar a la soberanía y convertirnos en un mero territorio de paso gestionado por burócratas en Bruselas y por traficantes en la costa africana.
gana. Hay quienes dicen que sin inmigración masiva España se hunde demográficamente, que no hay suficientes niños, que no habrá pensiones, que necesitamos brazos para sostener la economía. Ese discurso es especialmente perverso porque trata a las personas como piezas de recambio. En vez de apoyar a la familia española, de incentivar la natalidad, de facilitar que los jóvenes puedan independizarse y tener hijos, se opta por lo fácil, importar población, y además hacerlo de la forma más caótica posible, sin filtros, sin planificación, sin condiciones claras. El resultado no es un rejuvenecimiento sano del país, es un choque cultural, laboral y social permanente. La otra gran mentira es que criticar la inmigración ilegal es atacar a todos los inmigrantes. Se repite tantas veces que algunos terminan creyéndolo, pero ahí está la clave del discurso de Abascal. Defender fronteras claras es precisamente respetar al inmigrante que hace las cosas bien, al que hace cola en el consulado, al que firma un contrato, al que se esfuerza por aprender el idioma, por respetar las costumbres, por integrarse. ¿O es que también vamos a despreciar el esfuerzo del que cumple con las normas, equiparándolo al que entra por la puerta de atrás de la mano de una mafia? Mezclarlo todo es la forma más eficaz de destruir cualquier modelo de integración. Cuando se plantea la deportación de quienes han entrado de forma ilegal, enseguida aparecen las palabras mágicas: inhumano, cruel, imposible. Y sin embargo, todos los países serios del mundo lo hacen. No por capricho, sino por coherencia. Una ley que no se cumple es una invitación permanente a violarla. Aquí se ha instalado la idea de que el que pisa territorio nacional se queda. Se queda aunque no tenga papeles, aunque no tenga trabajo, aunque su única referencia sea un contacto en redes que le prometió un futuro que no existe. Y luego, cuando la convivencia se rompe, cuando aumentan la economía sumergida, la explotación laboral y los conflictos en los barrios, miramos hacia otro lado. Abascal no es ambiguo en este punto. Habla de expulsar a quienes han entrado ilegalmente, de repatriaciones efectivas y de acuerdos claros con los países de origen para que acepten a sus nacionales. Y sí, eso implica presión diplomática, condicionamiento de ayudas, cortar el grifo a quienes se benefician del envío de remesas mientras bloquean el retorno de sus propios ciudadanos. No se puede jugar a ser país serio de puertas adentro y país blando de puertas afuera. O se asume que la política migratoria es parte de la política exterior o seguiremos en esta espiral de titulares, tragedias y parches. Otro elemento que rara vez se toca en el debate es el choque de valores. España tiene una historia, una cultura y una forma de entender la libertad que no son negociables. La igualdad entre hombres y mujeres, la separación entre religión y leyes, el respeto a la diversidad sexual, la laicidad del Estado. ¿De verdad alguien cree que es irrelevante de dónde y cómo recibimos flujos masivos de población? Integrar no es solo enseñar el idioma, es compartir unos principios básicos, y cuando se toleran guetos culturales donde la ley que rige no es la española, sino la de la tribu, la del clan o la de un imán radical, no estamos siendo tolerantes, estamos siendo suicidas. En este punto, el discurso de Abascal es frontal. Propone exigir adhesión explícita a los valores constitucionales, cerrar mezquitas que propaguen discursos contrarios a la convivencia, expulsar de inmediato a quien utilice la hospitalidad de España para promover el odio, la violencia o la destrucción de nuestras instituciones. A algunos les parece excesivo, pero dime, ¿es excesivo exigir respeto a las mujeres en un país que ha tardado siglos en avanzar en derechos? ¿Es excesivo recordar que aquí la ley que manda es la española y no el código tribal importado desde kilómetros de distancia? La tolerancia mal entendida se convierte en una forma elegante de cobardía. Mientras tanto, los que se rasgan las vestiduras ante la palabra deportación son los mismos que aceptan sin pestañear que miles de hombres solos sean hacinados en polígonos industriales, aislados de la población, sin proyecto vital, a merced de las mafias de siempre, ahora en forma de explotación laboral o delincuencia organizada. Eso no es integración, es depósito humano. Se utiliza al inmigrante como herramienta política, como cifra, como argumento moral, pero jamás como sujeto real de derechos y deberes. Y cuando aparece un discurso que dice no se puede seguir así, se le llama extremista para no tener que cambiar nada. Hay una pregunta incómoda que pocos se atreven a hacer. ¿Quién gana con la inmigración ilegal? No el inmigrante, desde luego, que arriesga su vida y termina muchas veces atrapado en una espiral de precariedad. No el trabajador español que ve cómo sus condiciones se degradan y su salario se hunde por la competencia desleal. Ganan las mafias, los empresarios sin escrúpulos que contratan en negro
negro, los partidos que se llenan la boca de humanidad mientras construyen una clientela política dependiente de sus ayudas. Ganan los que salen en rueda de prensa diciendo que España es un país de acogida mientras blindan sus urbanizaciones detrás de una valla y seguridad privada. La alternativa que plantea Abascal no es perfecta ni pretende serlo, pero introduce algo que falta en casi todos los discursos oficiales: límites. Límites en el número, en las condiciones, en los perfiles. Límites que digan con claridad: España no es un territorio abierto sin reglas, es una nación con fronteras que decide quién entra y quién no, en función de su interés, no de la presión mediática del momento. Eso incluye, por supuesto, vías legales para quien pueda aportar, quiera integrarse y respete el marco de convivencia. Pero las vías legales solo tienen sentido si las ilegales están cerradas de verdad, no de boquilla. Y aquí llegamos al punto clave que casi nunca aparece en los debates parlamentarios: el miedo. El miedo de muchos políticos a que les llamen racistas, xenófobos, inhumanos. Ese miedo que ha paralizado a gobiernos enteros es el que ha permitido que el problema crezca hasta dimensiones inabarcables. Abascal te puede caer mejor o peor, pero ha decidido no jugar a ese juego. Habla de control de fronteras con la misma naturalidad con la que otros hablan de subir impuestos o de repartir subvenciones, porque entiende que sin ese control todo lo demás es papel mojado. En el fondo, la pregunta que late detrás de este debate es sencilla: ¿quién manda en España? ¿Lo hacen los españoles a través de sus leyes e instituciones o lo hacen las mafias que deciden cuántas pateras salen cada noche, los burócratas que reparten cuotas desde un despacho en Bruselas y las ONG que se arrogan el papel de conciencia moral del continente sin haber sido elegidas por nadie? La respuesta que ofrece Abascal es tan incómoda como clara: la soberanía no se comparte con traficantes ni se delega en lobbies ideológicos. O la ejerce el pueblo español o la ejercerán otros por él. Por eso, cuando se plantea reforzar la valla en Ceuta y Melilla, aumentar los medios de la Guardia Civil, utilizar a las Fuerzas Armadas si es necesario en situaciones de avalancha, no se trata de militarizar el problema, como dicen algunos. Se trata de algo mucho más básico: que la ley se haga respetar en el punto exacto donde empieza el territorio nacional, que nadie piense que puede saltar una frontera a la carrera, agredir a los agentes que la protegen y pedir después un abogado de oficio como si nada. El Estado que no se defiende en su frontera acaba sin poder defenderse en sus barrios. ¿Significa todo esto que hay que cerrar el corazón al que huye de una guerra o de una persecución real? No. Significa que la palabra asilo tiene que recuperar su sentido original y no convertirse en un coladero donde cabe todo. Significa que la acogida tiene que ser excepcional, temporal, condicionada, orientada a la protección de los verdaderamente perseguidos, no a la regularización masiva por la puerta de atrás. Y sobre todo significa que España tiene el derecho y el deber de decidir qué tipo de inmigración quiere, en qué cantidades y bajo qué condiciones. Hoy, mientras muchos se entretienen discutiendo etiquetas, la realidad va por delante. Hay barrios donde el idioma mayoritario ya no es el español, donde las normas de convivencia se han relajado hasta el punto de que la autoridad brilla por su ausencia. Hay colegios donde los profesores no dan abasto, centros de salud donde las colas se vuelven inasumibles, servicios sociales que reconocen en privado lo que no se atreven a decir en público. Y frente a esa realidad, la única respuesta de algunos es acusar de odio a quien describe lo que está pasando. Por eso, este debate, el de la inmigración ilegal y el control de fronteras, no es un tema más en la lista, es el eje sobre el que va a girar la política en los próximos años. No se trata de escoger entre humanidad o seguridad, entre compasión o ley. Se trata de entender que sin ley no hay compasión posible, solo caos, y que sin seguridad no hay derechos que valgan, solo promesas vacías sobre un papel. Abascal ha decidido levantar la voz en este terreno sabiendo el coste mediático que tiene. La pregunta es si el resto de la sociedad está dispuesto a seguir mirando hacia otro lado o por fin va a empezar a exigir una política migratoria adulta, valiente y honesta. Porque al final, detrás de cada patera, de cada salto masivo a la valla, de cada regularización express, hay algo que muy pocos se atreven a pronunciar en voz alta. España no es infinita, ni en recursos, ni en territorio, ni en capacidad de integración. Fingir lo contrario puede dar votos a corto plazo, generar titulares emotivos y fotos conmovedoras, pero si queremos que dentro de 20 años este país siga siendo reconocible, con su identidad, sus libertades y su cohesión social intactas, habrá que empezar por el principio. Y el principio, por duro que suene, es sencillo: sin control de fronteras no hay futuro para España.